Bienvenidos. Estamos en Abrazos de Esperanzas, tu programa donde encontrarás la mano que te quiere ayudar a recorrer el camino de regreso hacia la vida. Todo lo que escuches aquí está hecho por madres y padres que sus hijos han partido. Y lo hacemos porque sabemos lo que se siente vivir sin ellos y estamos seguros que ayudándonos unos a otros, encontraremos el camino de regreso a la paz y la esperanza. Hola, hola, estamos en un nuevo programa de Abrazos de Esperanzas. Este es el programa número 10 y nos da un gusto enorme estar nuevamente con ustedes. Hoy les prometemos un programa muy profundo, muy lindo, y en nuestro corazón está el que les sea útil. Iniciamos para que ustedes conozcan a las personas que tenemos en el programa, presentándonos. Por favor, Carolina. Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Martín. Estoy en este momento en Mendoza, que es una provincia de Argentina. Y bueno, estoy muy contenta de compartir con ustedes. Tengo 3 hijas. La mayor de ellas, Emma, falleció hace casi 6 años. Y bueno, gracias a eso es que me he podido poner en contacto con gente tan maravillosa. Rosario. Hola, ¿qué tal? Soy Rosario, estoy en la Ciudad de México, soy mamá de Dorian y les doy la más cordial bienvenida a Abrazos de Esperanza. Isa. Hola, soy Isabel Fernández del grupo Mariposa, la mamá de Tomás, que nos dejó hace un tiempo, y Damián. Les mando un abrazo inmenso desde Chile. Bienvenidas las 3, mi nombre es Manrique, ya los que nos siguen en el programa seguramente nos han escuchado. Soy papá de Manrique y de Elena, mi niña grande, y les damos la bienvenida con el corazón abierto. El tema de hoy es un tema muy lindo, nos parece, posiblemente para quien nunca ha podido conversar de esto, se va a sorprender que posiblemente sus hijos o sus hijas tenían abierto un lazo de comunicación con el futuro y de alguna manera sabían lo que iba a suceder. Hoy vamos a estar hablando de los mensajes que nos dejan nuestros hijos. Y para muchos de nosotros es muy común, es normal que cuando ellos han partido nos explicamos por qué tenían ciertas actitudes, ciertas formas de ver la vida, algunas frases que tenían muy significativas, que nos hablaban más allá de un decir. Pero hay algunos de los hijos, de los chicos, que tenían una sabiduría única. Y en esa sabiduría tenían casi que conocido su futuro. Entre estas dos clases de sentir la vida de nuestros hijos o nuestras hijas, hoy vamos a viajar ahí, vamos a preguntarnos quizá qué significa hoy y qué significó en aquel instante. Así es que hoy el programa es los mensajes que nos dejaron nuestros hijos e hijas. Y bueno. Bueno, yo les podría aportar un poquito. Tomás, durante aproximadamente un año antes de su partida, él empezó a hablar mucho de la muerte y cómo nos podíamos comunicar con las personas que ya no estaban. Yo al principio, no sé, lo encontraba totalmente irracional, no quería saber, no quería oírle, y él me insistía muchísimo de que había muchas señales, había muchas formas, que siempre estaban a nuestro lado, que nunca se iban. A mí la verdad es que me producía hasta pánico, o sea, una cosa espantosa. Y además él hablaba de él mismo en relación a la familia y a nosotros, como que no fuéramos parte o que no fuéramos parte de él. No sé cómo explicarlo. Y a mí también eso me producía como una incomprensión total. O sea, bueno, no nos quiere, ¿qué le pasa con nosotros? ¿Por qué él es así? Después con el tiempo, claro, se revelaron muchas cosas. Y finalmente, en su última conversación con nosotros,
él nos dijo que iba a ser, nos miró, estábamos almorzando los 4 con mi marido y Damián, mi otro hijo, y dijo, ustedes van a ser inmensamente felices. Yo ahí salté, me acuerdo, me enfurecí, le dije, pero ¿por qué te pasa con nosotros? ¿Por qué eres así? ¿Que no nos quieres? Y eso. Y él fue como bien bravo, por así decirlo, y dijo, no, yo los quiero muchísimo. Ustedes van a entender un día que van a ser muy felices, pero y me dijo, fue muy duro conmigo, porque me dijo, tú vas a tener que hacer un trabajo, y vas a tener un trabajo duro, un trabajo por otros. Yo al principio como que muy ofendida, ay Tomás, pero ¿cómo me hablas así? Tú sabes que yo, ustedes saben cómo uno hubiera reaccionado como mamá. Bueno, finalmente, después que él partió, yo tenía una persona, nuestro doctor, en realidad nuestro médico de la familia, que me empezó a acompañar, me mandaba correos y todo eso. Y en uno de sus correos un día me dice, Isabel, ¿qué te dejó Tomás? ¿Cuál es tu misión? Porque yo no me imagino, Tomás, con todo lo que hablaba y todo lo que decía, era muy sabio desde muy chiquitito, no te hubiera dicho nada. Y ahí yo me acordé de todo esto y dije, bueno, una vez que yo termine de hacer mi duelo, ya sé cuál es su mensaje, ya sé cuál es mi misión. Y es por eso que empecé en parte las mariposas, porque ahí vi que era como yo tenía que dar a otros lo que yo había aprendido. Bueno, yo cada vez que oigo historias así siento reflejado a Manri. Manri muere en un accidente de tránsito en un instante y dejó cosas dichas, y más que dichas fue escritas. Quizá la más significativa, nos enteramos de ella 6 años después, cuando nos reunimos con los compañeros de colegio de él, en un deseo de cierre de algún ciclo que se había quedado abierto porque había una distancia con esos chicos que habían sido sus compañeros del alma, que en el diario de él hablaba de ellos con una profundidad extraordinaria para un chico de 14 años. Y el caso es que la historia que nos cuentan los chicos nos hacen ver parte de lo que Isabel sentía. Manri sí tenía una especie de distancia, a pesar de ser muy cercano, había una distancia que él de alguna manera nos fue acostumbrando a su ausencia física. El caso es de que en aquel algo que les dejó a los compañeros, él les piden en el colegio que hagan una redacción porque iban a salir a vacaciones de mediados de año. Eso era muy normal, era parte del quehacer de la escuela y del colegio. El caso es de que los chicos, los compañeros de Manri, decían que él escribía bien porque ellos normalmente ponían cualquier cosa. Cuando regresan de las vacaciones, ellos vuelven a ver aquellas redacciones, aquel algo que cada uno escribió, y lo que Manri les había dejado era una despedida. Una despedida diciendo cosas como que ya no se iban a volver a ver, pero que iban a estar cerca y que él siempre iba a acompañarles. Eso fue 6 años después de la partida de Manri. Para nosotros no fue sorpresa, porque de alguna manera ya nos habíamos percatado de que de alguna manera ellos se sincronizan con algo en el espacio-tiempo y se dan cuenta que su vida, o qué sé yo, el ciclo de esta vida terminaba. Hay más. Siento que quizá podríamos ahondar más en eso, pero Carolina, quizá vos tengas más por decirnos. Sí, a mí me pasó también algo así parecido. Mi hija mayor en ese entonces estaba por cumplir 4 años cuando falleció, y en todo el año previo era como que nos había estado preparando. Lo que pasa es que yo en el momento no me daba cuenta y me generaba, como decía Isabel recién, como escalofríos y como ganas de que no hablara de eso. Es más, por momentos yo me encontraba con ella forzándola a hacer planes a futuro. Entonces yo le decía, pero con una desesperación interior que yo no entendía de dónde venía. Y yo le decía, vos vas a ser grande y vamos a ir a tomar cafecitos juntas. Sí, mamá, me decía ella. Y vos vas a tener hijos y yo voy a ser la abuela y te los voy a cuidar. Sí, mamá, pero yo sentí una desesperación que no podía explicar.
En ese entonces yo estaba embarazada y pensaba que era todo el desequilibrio hormonal que me estaba jugando en contra. Junto a eso, ella cada tanto iba hablando cosas que le pasaban con sus amigas imaginarias, que yo pensaba que, bueno, eran las amigas imaginarias. A estas amigas imaginarias les pasaban cosas como las que nos sucedían a nosotros y algunas veces cosas que yo no entendía y pensaba que estaba en riesgo su salud mental. Eh, Tenían nombres rarísimos estas amigas imaginarias, es más, nunca me los pude aprender. Eh, y a través de estas amigas imaginarias y sus conversaciones, ella iba dejando mensajes. Así, un día yo la iba llevando a la escuela y paradas en un semáforo, ella me dice, mamá, vamos a chocar. Y yo le digo, no, mirá, estamos en el semáforo, estamos tranquilos, con tiempo, no vamos a chocar. Al tiempo, después, yo la venía trayendo de una actividad y me dice, mamá, vamos a chocar y nos vamos a hacer torta. Acá en Argentina hacerse torta significa que es un accidente serio y que los daños son gravísimos, que, o sea, uno como que se destroza. Entonces yo le digo, no digas eso. No le pregunto porque me genera mucho, una sensación horrible me genera que ella dijera eso. Y la callo, le digo, no digas eso, vos sabés lo que significa, y tampoco la dejo contestar. Le empiezo a explicar, hacerse torta significa que la gente se puede lastimar mucho, los autos se rompen, eso es muy feo, no lo digas. Bueno, ella no se hacía problema, seguía jugando, seguía con sus cosas. Mientras tanto, en algunos viajes en el auto, ella me pedía el teléfono para jugar, tenía sus jueguitos de cuidar a las mascotas y de cosas así con colores. Pero mientras tanto también algunas veces ella se grababa sin que yo me diera cuenta. Y bueno, y ahí después también descubro que habían varios mensajes. Pero antes de descubrir esos mensajes, ella empezó a decirme que se la iban a llevar. Entonces yo pensé que estaba celosa, por lo que estaba la panza creciendo, ya faltaba poco para que naciera su hermana. Y le decía, no, Emma, no te van a llevar. La mamá, el papá, el ángel de la guarda te cuidan. Bueno, nace su hermana, todo bien, todos contentos. Nos vamos de vacaciones y en esas vacaciones ella intensifica su dicho de que se la iban a llevar. Se lo dice también a mi esposo, lo empieza a decir por todos lados. Y nosotros empezamos a pensar en secuestro, porque era como una idea fija que tenía. Y digo, bueno, a lo mejor ha visto algo en la tele, ha escuchado algo por algún lado, no sabía de dónde podía tener esta idea. Pero nosotros le decíamos que no, y ella no se hacía ningún problema, nunca tenía miedo, seguía jugando a sus rompecabezas, sus cosas. Y yo pensaba, digo, bueno, secuestrarla es dificilísimo porque estamos todo el tiempo con ella, la llevamos, la traemos nosotros de la familia, no hay chance. Un día, 2 días antes de que se terminaran las vacaciones y que volviéramos a Mendoza, ella estando ahí en Miramar, sale mi marido, sale ella, y yo venía atrás con la bebé en los brazos. Y ella se da vuelta y dice, la Valentina necesita a su mamá. Y yo me quedo dura y digo, está muy celosa, porque ella se plantea como fuera de la posición, no es ni su hermana ni su mamá, sino que es la Valentina necesita a su mamá. Entonces le digo, bueno, mirá, Emma, vos también necesitas a tu mamá, que soy yo, la misma de la Valentina y tuya. Como siempre, ella muy liviana y tranquila se da vuelta y sigue, no me dice nada. A los 2 días, en el viaje de vuelta, a 1 hora y media de llegar a nuestra casa, tenemos un accidente y fue todo como ella dijo. Chocamos, nos hicimos torta, se la llevaron y la Valentina necesitaba a su mamá. En este accidente yo quedé también muy comprometida, por lo cual estuve 2 veces en terapia intensiva. Y la segunda vez yo despierto con estas palabras en la cabeza, de que la Valentina necesitaba a su mamá. Y todo el proceso de recuperación que yo tenía que hacer, porque la Valentina era una bebé de casi 3 meses. Entonces tenía que poner todo mi empeño en poder volver a caminar y demás para poder cuidar a la bebé. Y ahí empecé a darme cuenta de que había un mensaje, porque había sucedido todo tal cual ella había dicho. Chocamos, nos hicimos tortas, se la llevaron,
la Valentina me necesitaba. Y a partir de ahí empecé yo a hacer un backup de todo lo que había en el teléfono, porque como yo no podía caminar y venía mucha gente a visitar, te digo, a lo mejor se cae un vaso de agua sobre el teléfono y tengo las últimas fotos con ella. Entonces empecé a guardar todo lo que tenía y en ese guardado descubro estos mensajes que también ella había guardado, en donde habla de distintas cosas que también inclusive fueron mensajes para cosas que siguieron pasando más adelante. Esto a mí me desató un espíritu de búsqueda que junto con todo el proceso de duelo, siempre yo podía tener en claro que había algo más grande en donde está todo escrito y que hay un sentido, aunque yo no lo entienda, pero que hay una conexión con lo más profundo y sutil que nos guía el camino. Y abrazarme a ese mensaje a mí me ayudó a encontrar una nueva mirada sobre la vida y sobre los acontecimientos de ella. Muy bien. Rosario, ¿vos tenés algún testimonio? Sí, la verdad es que es increíble, ¿no? Después de un tiempo nos damos cuenta que los mensajes estaban ahí claros y de repente, bueno, pues nosotros no los podemos descifrar. A mí me pasó que un día, un mes, prácticamente un poquito menos de un mes antes de que Dorian falleciera, me habló llegando de la escuela y porque siempre me hablaba a la oficina para avisarme que ya había llegado, me habló, pero llorando, y pues yo me asusté muchísimo, le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, nada, no te preocupes, pero es que fíjate que el profesor de moral nos puso unas reflexiones y yo me sentí muy triste, pero seguro no te pasó nada, no, 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 al rato te platico. Pero, y ya cuando llegué a la casa, bueno, pues él andaba atrás de mí y volteó, y cuando lo volteó a ver, él estaba en un mar de lágrimas. Lo abracé, nos fuimos a su cuarto, le dije, a ver, cuéntame qué pasó. Me dijo, es que el profesor nos puso unas reflexiones y una de ellas hablaba de un niño que se fue a la escuela y se enojó con su mamá y no se despidió de ella. Entonces, cuando salió de la escuela, su papá lo estaba esperando y a su mamá le había dado un infarto. Y eso me dio muchísima tristeza. Yo lo abracé y le dije, Dorian, por eso todos los días nos tenemos que decir cuánto nos amamos, cuánto nos queremos. Y eso lo hacíamos todos los días antes de dormirnos, pero yo pensando en mí, cuando él me lo contó, yo dije, bueno, es cierto, si yo falto, ¿qué pasaría, no? Me dijo, y otra reflexión decía que cuando los papás están grandes, ya muy mayores, los hijos los abandonan en los asilos y los dejan ahí y no los van a ver. Pero ¿sabes qué? Yo siempre, siempre voy a estar con ustedes. Yo los voy a cuidar toda la vida y siempre, siempre estaremos juntos. Entonces, pero era de verdad un sentimiento que él tenía así. Eh, Lloraba mucho y me decía, es que los compañeros se burlaron de mí porque yo no podía contener esa tristeza que siento. Nos abrazamos así muy fuerte y le dije, ¿sabes cuánto te quiero? Y todos los días no lo vamos a decir. A los pocos días, él murió. Después de un tiempo en una sesión de Reiki que yo fui con una amiga, que yo no sabía que ella tenía algún don o algo así, me dijo, me están enseñando una escena, justo estoy entrando, de este lado hay esto, de este lado hay esto, entro a una habitación y tú estás abrazando a Dorian. Ella no lo conocía, no lo conoció y me dice, él dice que ese día él se despidió de ti. Entonces para mí fue muy, muy significativo porque, bueno, la verdad es que en ese momento no lo entendí. Yo pensaba en mí, si yo faltara o si yo muriera, en fin. Y ese abrazo que nos dimos tan fuerte, tan grande, y sí, realmente fue una despedida y la verdad eso me quedó durante mucho tiempo eh, como, como un desconcierto, pero después cuando ya me lo confirmaron, entendí que sí era cierto, ¿no? Él tenía 11 años, pero vivía de una manera impresionante. Yo sé que él no lo sabía, pero su alma tal vez sí, su esencia,
que él iba a irse pronto. Entonces vivía intensamente todo el tiempo, queriéndose comer al mundo, queriendo hacer mil cosas, y creo que de alguna manera es porque pues ellos no lo saben, pero su alma sí sabe que va a partir pronto. Entonces la verdad me quedo con eso, con ese abrazo que todavía lo siento en mi corazón tan fuerte que nos dimos, y creo que yo en algún momento decía al principio, es que yo no me pude despedir de él, es que sí, murió en un hospital, estaba en terapia intensiva, pero ya no pudimos hablar, ya no pudimos platicar, pero después entendí que sí me despedí de él y de una manera muy bonita. Qué, qué fuerte, ¿verdad? Me parece a mí que los chicos sabían. Vamos a hacer una pequeñita pausa para contarles a quien nos escucha que se pueden comunicar con nosotros a través de un número de WhatsApp en el cual nos pueden dejar sus comentarios, preguntas, mensajes, lo que les nazca del corazón. Y eso lo pueden hacer a través del 506-8684-2745. Y para ponerlo en los contactos, han de ponerle un más antes del 506. Estamos en Abrazos de Esperanzas y aquí intentamos aprender a vivir en el amor. A mí me fascina, entre otras cosas, cuando estoy reunido con padres como ustedes, que las historias tienen grandes similitudes, ¿no? Parece que cuando oigo a Dorian estoy oyendo la historia de Manri, de Emma, etcétera, porque Manri decía cosas y uno cierra el círculo cuando ha llegado el destino, es decir, ese momento terrible que se van y todo lo que sigue. Eso me ha hecho preguntarme y en el principio lo pensaba mucho, que si todo aquello tenía que ver con cambiar el destino, es decir, si lo que Manri decía o dijo, era de alguna manera una oportunidad para cambiar el destino. He caminado tanto en esto y he llegado a sentir, a comprender que esos mensajes para nada tenían que ver con lo que sucedía en aquel momento que se dieron, sino más bien que eran para estos momentos, para este preciso momento inclusive que lo estoy diciendo. Hay un algo que se dio días, qué sé yo, horas antes de la muerte de Manri. Estábamos viendo un documental que se llamaba La anatomía de la muerte. Oigan ustedes, ¿verdad? Estamos hablando de horas antes. Y en ese programa hablaban de todo lo que hacía un cuerpo para intentar sobrevivir. Y que cuando se daba cuenta el cuerpo de que ya todo estaba terminando, se enfocaba únicamente al sentido del oído. El caso es de que cuando termina ese programa, él se levanta, apaga el televisor, se para enfrente del televisor y me dice, pa, viste qué interesante, hay que recordarlo, esto nos va a servir algún día. El último de los sentidos que se pierde es el oído. Yo lo escuché, lo vi, aún lo veo en esa imagen, estarme diciendo con una alegría espontánea, y se fue a contarle a la mamá lo mismo. Cuando yo veo el accidente, cuando sucede el accidente, yo estaba ahí, andábamos los dos en bicicleta, lo atropellan. Inmediatamente recuerdo esas palabras. Y yo sabía que él se iba. ¿Cómo supe eso? No lo sé. Pero yo sabía que él se iba. Y yo lo despedí. Y lo despedí hablándole al oído. Y estoy con la certeza de que él me escuchó. Quizá algunos de ustedes se puedan preguntar cómo sabe uno estas cosas. Posiblemente es el mismo vínculo, comunicación que ellos tuvieron. De alguna manera sabían que se iban. Pero me parece que nosotros también sabíamos que ellos se iban. No conscientemente, por supuesto. Seguramente nos hubiéramos vuelto locos. Pero sí en ese nivel que llamamos espiritual. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay algo de eso? Yo personalmente creo que sí. A mí me pasaron dos cosas que es bastante fuertes, por así decirlo. Tomás, entre sus muchas cosas, quería ser donante. En Chile se inauguró la ley del donante y él empezó a transmitir como una radio que yo voy a ser donante, que aquí, que acá, que si sea una persona, que uno le da más vida, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo, por supuesto, conociéndolo a él, yo ya me lo imaginaba yendo a un hospital y ofreciendo los riñones, el corazón, todas las cosas. Porque él era así, muy apasionado en todo. Bueno, estuvo en un accidente y por supuesto pudo ser donante.
En mis pesadillas más grandes, antes de todo esto, yo decía, qué horrible debe ser que a una familia tenga que pasar por esto, de cómo uno sabe, cómo saber, cómo... Bueno, cuando pasó todo esto, se acercaron a nosotros y nos pidieron si Tomás podía ser donante. Y yo dije, por supuesto que sí, si eso era lo único que él quería. Pero también me daba miedo, ahí tuve esa duda, eso que yo... Entonces me acuerdo de yo haber le empezado a hablar a Tomás y decirle, pero Tomás, mira lo que yo voy a hacer, lo que tú me pediste, pero yo me siento como muy vulnerable, por favor, mándame una señal, muéstrame algo que yo pueda eh, saber y atinar de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, porque me da mucho miedo. Yo le hablaba todo esto al oído y le hablaba, le hablaba, le hablaba. Y él sí me dio, él movió su ojito como diciéndome, o sea, pestañeó, porque él en realidad tenía muerte cerebral, para decirme, sí, hazlo. Y lo hicimos. Y no me arrepiento nunca, 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 porque creo que es lo que él quería. Después de que pasó todo esto, un día yo estaba en mi casa, eh, no sé si fue entre sueños o fue algo, no sé, como una aparición, no sé, pero yo lo vi a los pies de mi cama, feliz, así tirado, como siempre se tiraba, a los pies de mi cama, mirándome, riéndose. Y me dice, ¿sabes qué? Que yo a esta vida venía por un corto tiempo. Yo venía por muy poquito tiempo. Pero yo te vi que tú no estabas preparada. Bueno, entre paréntesis, Tomás casi se murió al nacer. Y a mí me costó mucho tiempo quedarme embarazada. Es más, por eso se llamaba Tomás. Y entonces me acuerdo que cuando él estaba naciendo, yo dije, no, Dios mío, tú no te puedes llevar a mi hijo, que me ha costado tanto tenerlo, ¿no? Es como demasiado difícil. Y bueno, no se murió, ¿no? Y seguimos 22 años juntos. Entonces él me dijo, en esto que estaba ahí como en una presencia, que él había estado acompañándome durante mucho tiempo, pero que yo ya estaba lista para que él partiera y que él me tenía que dejar. Y que nosotros nos habíamos querido muchísimo y que seguramente habían habido muchas cosas que yo no había entendido y que tenía que buscar las respuestas ahora. Y en realidad, después de su partida, ha sido como una caja de sorpresas, porque yo he entendido toda una vida que vivimos juntos con este hijo que era diferente, que era muy especial, como son todos nuestros hijos, porque nuestros hijos no son hijos como los otros hijos. Yo siempre digo eso, y todos están de acuerdo con eso, son hijos especiales, son hijos, casi me atrevería a decir, son hijos de la vida, porque son hijos de todo. Rosario. Sí, la verdad es que me quedé pensando en lo que dijo Isa, qué palabras tan bonitas, sí es cierto. La verdad es que a veces nos dicen, tal vez la gente de afuera piensa que queremos enaltecer a nuestros hijos o cuando alguien muere, ¿no? Pero creo que cada uno de nosotros sabemos por qué vivimos con ellos, que sí eran súper especiales y que ese mensaje más grande que nos dejaron es un gran mensaje de amor. Eh, a mí al principio cuando Dorian falleció, yo iba en la calle, creo que a todos nos pasa, de repente volteas y ves a un niño, en mi caso, con esas características, con gorra, porque Dorian siempre usaba gorra, no le gustaba peinarse, entonces yo decía, yo soluciono mi problema y se ponía su gorra. Entonces, creo que yo los veía a los niños y decía, o sea, no es posible que la vida sea así, después todavía me los pone enfrente, yo no sé si es nuestra necesidad de querer buscar, pero después entendí que eran esos mensajes que él me decía, estoy aquí. En un sueño, yo soñé que estaba como en una reunión, en una fiesta, algo así, había mucha gente platicando y de repente yo lo veía a mi lado y yo estaba súper emocionada y a todo el mundo le decía que lo volteara a ver, pero nadie me hacía caso, todo el mundo estaba platicando en sus cosas, en su rollo, y no, nadie lo veía, solamente yo, y le decía a Dorian, te quiero abrazar, es que te quiero abrazar, pero él solamente se me quedaba viendo y sonreía, y yo trataba de abrazarlo, y pues se me iba el brazo, y de repente empiezo a escuchar una canción que después dije, bueno, ¿por qué? En ese momento mi mente no lo pudo crear, porque realmente pues no soy tan fan de Alejandro Fernández, oía la voz de Alejandro Fernández que empezaba a cantar
abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Y en eso se aparecía un niño a mi lado, un niño como de 5 años, y Dorian se me quedaba viendo y me hacía señas que lo abrazara al niño. Yo abrazaba al niño y a él sí lo podía abrazar, y en eso Dorian nos abrazaba a los dos, y entonces ya lo sentía. Y entendí que el mensaje era ese: tú, en cada abrazo que tú des, me puedes sentir. Cuando tú abraces a alguien, cuando abraces a un niño, cuando abraces a alguien que lo necesita, ahí estoy yo. Entonces, pues yo por eso soy muy abrazadora ahora, todo el mundo quiere papacharía, todo el mundo quiere abrazar, porque yo siento que así estoy abrazando a mi hijo. La verdad es que esos mensajes ahí están, solamente que los queramos ver, que los podamos descifrar, y para mí eso fue como una caricia para el alma, porque fue lo que nos dejaron, mucho amor. Es como la gran herencia, ¿no? Caro. Sí, a mí me pasó esto de rechazar el mensaje y de decir, no, esto no puede ser así, porque bueno, no solo lo que Emma me hablaba me daba como impresión y escalofrío, sino que también encuentro un día una publicación de Wayne Dyer que hacía referencia a Scarlett Lewis, que había escrito un libro acerca de la muerte de su hijo en uno de los tiroteos masivos en una escuela de Estados Unidos. Y yo dije, ay no, qué espanto, ¿cómo me voy a poner a leer esto? Qué horrible, que se muera un hijo, y yo estoy embarazada, lo saqué rápidamente, no quise saber nada y dije, no, qué horror. Bueno, 3 meses después tenemos el accidente y vuelvo a encontrar esta publicación y descubro las similitudes que Scarlett había tenido del tema de los mensajes. Entonces me puse en contacto con ella y bueno, es muy emocionante porque ella descubre en un pizarrón que el hijo de primer grado había escrito amor sanador y nutritivo. Entonces ella entiende que también ahí había un mensaje poderoso y que tenía mucho que hacer. Entonces, a raíz de esta tragedia, donde murieron 20 niños y 7 docentes, ella se pone a hacer un programa de educación emocional para acompañar a todos los chicos y que nadie que pase por las escuelas no sea acompañado si tiene alguna dificultad, porque se dice, si alguien es capaz de entrar a una escuela y matar gente, es porque tiene un problema y no lo pudimos ver. Entonces ella generosamente empieza a compartirme el material para que yo lo aplique también acá en las escuelas en donde trabajo. Y la verdad que todo está centrado en lo mismo, ¿no? En la importancia del amor que nos trasciende y en la enseñanza que cada uno de nosotros venimos a aprender en esta vida y bueno, y lo que nos van enseñando también cada uno de nuestros hijos, los que partieron y los que están acá también. Así es que soy una convencida de que nuestra esencia es el amor y que ahí nos encontramos todos, los que ya están en otro plano, los que estamos acá, y es eso lo que nos conecta y a donde tenemos que volver, ¿no? Y recordar. A mí se me hace increíble. Sigo pensando que por supuesto es extraordinario y lo que decía Rosario es así, es decir, en el sentido de que son extraordinarios, pero yo voy más allá. Todos somos extraordinarios y ellos tuvieron los oídos de su corazón abiertos para poder escuchar el destino. Eh, si ustedes nos escuchan, el que nos está escuchando este programa podrá pensar y tiene razón, ya hemos ido más allá de la turbulencia de la tormenta, que es luego de que nuestros hijos han partido. Y ese tiempo dura el necesario. Pero quiero preguntarles a las compañeras, ¿y cómo lidiaron ustedes, y si lidiaron ustedes, con que si los hijos nuestros tenían o no un destino? Es decir, tenían una fecha de partida que no podía ser modificada. ¿Y cómo vieron eso en algún momento de su proceso? ¿Y cómo lo ven ahora? Sí, yo en eso tuve también una confirmación como bien clara. Yo había salido del hospital y como no podía caminar, estaba en la casa de mi papá para que ellos también me ayudaran a cuidar a la bebé. Y enfrente de mi cama habían puesto una mecedora. Entonces yo me quedo dormida y sueño, pero para mí fue como real, no fue un sueño, que la tenía a Emma en mis brazos, yo sentada en la mecedora, y le decía, Emma, ¿por qué te fuiste? Si yo te hubiera dicho una vez más cuánto te amo, si yo te hubiera pedido por favor que te quedaras un ratito más, ¿vos te podrías haber quedado? Y ella así, simple y liviana como era, me dice, no mamá, yo tengo otro trabajo que hacer ahora. Y yo ahí me despierto, inmediatamente. Y para mí fue la confirmación clara, sumado a todos los otros mensajes, de que era su momento y de que lo que había pasado tenía que pasar de la forma en que pasó, que eso fue lo mejor
solamente que yo tenía que acomodar toda la parte humana, que no estaba de acuerdo con esto, para poder seguir, ¿no?, el ritmo natural de la vida y decirle sí a la vida y volver a subirme a ella con todas las condiciones que la vida trae, ¿no?, y todas las bendiciones y los desafíos que hay en ella. Pero sí, en eso yo estoy segura, y después he encontrado como muchas otras situaciones que han sido claras para mí en que ese era su momento y que ha sido de la mejor manera. Rosario. Así es, yo al principio yo creo que como todos pues nos conflictuamos bastante, ¿no? Y lo he comentado, pues entre que sentimos culpa y mil situaciones, yo me negaba a aceptar eso. Yo decía, no, o sea, fue mi responsabilidad, no lo llevé a otro hospital, no lo llevé a otro médico, no me di cuenta. En fin, siempre el dolor nos ciega en un principio y no podemos entenderlo. Pero conforme va pasando el tiempo, yo creo que es parte normal de lo que estamos viviendo, pero conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta que sí, en efecto, creo que todos tenemos una fecha, todos tenemos un tiempo, y Dorian venía a vivir 11 años, y así hubiera hecho lo que hubiera hecho, era ese momento en el que él se tenía que ir. Tan claro como que él salió de vacaciones, estaba esperando ansiosamente sus vacaciones porque terminó el ciclo escolar y ya tenía planeadas sus vacaciones. Entonces pues los primos se peleaban por él, que a ver que iba a la casa de uno un día y que iba a la casa de otro día, y él se dio el lujo de despedirse de todos porque se fue a un paseo con todos sus primos, estuvo feliz ese día una semana antes, se fue a la casa de su abuelita paterna, estuvo feliz ahí también, o sea, situaciones que no eran tan normales, o sea, sí lo hacíamos, pero no como planeado. Eso no fue planeado en ningún momento. Todo lo que se dio en los últimos días. Sus amigos se quedaron a dormir a la casa, estuvieron jugando mucho tiempo en la noche, en fin, tantas cosas que pasaron que no eran cotidianas en ese momento. Entonces, yo entendí que Dorian se estaba despidiendo de todos. La verdad es que esa es la realidad y lo vuelvo a mencionar. Creo que todos tenemos un tiempo, todos tenemos un momento, nos cuesta mucho trabajo aceptarlo y sobre todo cuando se trata de nuestros hijos, pero en mil situaciones nos damos cuenta que así es. Era el momento, era justo el momento. Su libro era pequeño en comparación del de nosotros tal vez, pero a lo mejor no necesitaban más tiempo. Ellos vinieron el tiempo justo para dejar el mensaje que tenían que dejar, un mensaje muy claro después buscando, en su libro de moral de la escuela, le pedían, y siempre, pues como a todos los niños les dicen, dibuja tu familia, pues se dibujan ellos con sus papás, y así durante muchos años fueron su dibujo, ¿no? En ese libro que encontramos él iba a un colegio religioso y en su libro de moral decía, dibuja tu familia, y él dibujó una iglesia, saliendo de la iglesia a Nico y a mí. Él no estaba. Entonces, eso creo que después dijimos, ¿cómo es posible que él no se hubiera dibujado? Otra situación que pasó mucho, buscando unos papeles, encontramos un tiempo después el último pago de la escuela, del colegio, y el último pago era de junio, las vacaciones ya se habían pagado por anticipado, y el último recibo tenía fecha 17 de julio, con tinta negra. Todo el recibo estaba escrito con tinta azul, y la fecha con tinta negra 17 de julio, y no nos podemos explicar por qué ese recibo se pagó los primeros días de junio y Dorian falleció el 17 de julio. Entonces, como digo yo, ha sido más claro, que cuesta trabajo entenderlo, claro, sí, creo que tenemos que vivir un proceso, asimilarlo, pero también abrir el corazón y entender, y después de un tiempo aceptar que era su momento. Isa. Yo de eso estoy convencida, o sea, Tomás, los últimos meses, bueno, él partió en febrero y después de las Navidades, él se fue a despedir de todos sus amigos recorriendo Chile. Yo no lo podía entender porque además él antes nunca salió a ninguna parte, nunca, no quería como, es más, nosotros vivimos muchos años en Inglaterra y nosotros habíamos ido de vacaciones y vuelto en noviembre, nosotros, José y yo. Y entonces le dijimos a los niños que por qué no iban ellos a pasar las vacaciones para estar con sus tíos, estar con su familia.
Y él se negó rotundamente, dijo, no, 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 yo no quiero, no quiero, no quiero. Y él amaba, amaba a su familia, a sus tíos en Inglaterra, a sus amigos, porque él pasó toda su infancia allá, pero no quiso, no quiso. Él se puso y fue a visitar a cada uno de los amigos, que tenía millones, a lo largo de Chile. Y curiosamente, esos mismos amigos, después ellos nos repitieron y nos repitieron. Tomás nos dijo lo mucho que los quería, lo mucho que adoraba a sus papás, que por favor le reconfirmáramos esto, que él se había tenido que alejar, pero que los adoraba, los adoraba. Nos llegaban a nosotros y nos vinieron a ver. Mucha gente, muchos amigos que él tenía, que nosotros no conocíamos, para decirnos eso, para decirnos que Tomás nunca, nunca nos dejó de querer, que él se había tenido que alejar un poco de nosotros. Claro, después nosotros lo entendimos. Y ellos mismos también nos decían que el Tomás tenía muchos mensajes, les hablaba mucho a sus amigos, que había que ir más allá, que no había que quedarse con la simpleza de la vida. Él era muy profundo, muy, muy profundo. Yo creo que él sabía que hasta ahí llegaba su vida y y de alguna manera con esa presencia, sueño que yo les conté, a mí también me dio la seguridad que así había sido. Me costó aceptarlo, sí, porque me hubiera gustado que hubiera sido más, pero así es la vida. Hay que aceptar lo que no queremos aceptar y quedarnos con lo que nos regalaron y seguir con eso, porque eso es lo que nos hace estar en contacto con ellos también. Eh, todo ese mensaje, todo eso que nos mostraron, que al principio cuesta tanto descifrar, pero si nos abrimos a la vida, lo podemos hacer. Continuamos, estamos en Abrazos de Esperanzas y me gustaría preguntarles, compañeras, ¿ustedes tuvieron algún sentimiento premonitorio, alguna visión, algún algo que les dijera que algo en la vida iba a romperse y se iba a romper muy grande y que les decía que la vida se iba por otro camino que no era el que todos en su normalidad imaginan? A mí me pasó, yo estaba confundida, pero claro, yo estaba embarazada. Los embarazos a mí no me sientan muy bien, entonces me descompongo mucho, la paso muy mal. Y bueno, estuve complicada en el embarazo de Valen y yo tenía mucho miedo de morirme yo. Y decía, me voy a morir y van a quedar las dos chicas sin mí. Y tenía así como esa sensación, ¿no? De que algo podía salir mal, pero siempre vinculado a mí. Lo que pasa es que, claro, yo esto lo interpretaba desde el lado de decir, bueno, el embarazo ha sido complicado, tenía mucho miedo también de perder a Valentina, de perder el embarazo y que no llegara a término, o que llegara a término y falleciera. Y bueno, después una amiga mía me dijo, ella hace Reiki, que me dice, mira, vos en realidad tenías la percepción de que algo iba a pasar, pero estaba confundida, estaba dirigida hacia vos y hacia la hija equivocada. En realidad esto era algo que venías sintiendo, pero estaba vinculado con el destino, con la misión de Emma, no con la de ustedes. Así que eso me pasó a mí por lo menos. Ok. Sí, en mi caso eh, fue muy, muy complicado en un principio porque yo, digo, entre las culpas que sentía era esa. Yo decía, yo no presentí nada, yo no soy buena mamá, las mamás presienten y yo no sentí nada. Entonces me sentía muy culpable. Y la verdad es que después analizándolo, como dice Caro, yo también sentía que como que tenía esa idea durante unos días antes mucho, muy, muy, muy repetitiva de que algo me podía pasar, de que si me daba una enfermedad, no sé, de esas cosas que de repente te haces historias en tu cabeza. Yo decía, ¿y si yo me muero? ¿Y si me pasa algo? Pero tampoco nunca lo relacioné. Pero sí, a mí me pasó mucho eso, que yo decía, es que las mamás presienten. Yo no soy buena mamá porque no presentí nada, no me di cuenta. A lo mejor podía haber hecho algo. Pero, pues bueno, llegan los pensamientos, pero a lo mejor, como dice Caro, no lo sabemos interpretar y tal vez ahí estaba el aviso, ¿no? Quizá no eran para ese momento. Exacto. Isa, Bueno, yo después me di cuenta que, claro, yo también, al igual que ustedes, creía que yo me iba a morir. Siempre sentía, sobre todo cuando Tomás era muy chiquitito, que él era muy apegado, era muy apegado a mí y siempre tenía esa sensación de que nos íbamos a separar, que nos íbamos a separar.
Después con el tiempo, es más, yo lo llevé a todo tipo de terapias de cosas y todos me decían, no pasa nada, eres tú la que tiene todo eso. Eh, yo siempre sentí que algo iba a pasar, algo que nos iba a separar. No sé cómo, pero tampoco yo pasaba todo el día rezando para que no fuera a pasar. O sea, era una cuestión que realmente me afligía muchísimo, porque tenía eso, es muy fuerte, con que algo nos iba a pasar con Tomás. No sabía qué, no tenía una respuesta, no tenía una razón tampoco, pero yo sentía que algo nos iba a separar en la vida. Eh, y sobre todo en el último tiempo, el último año, fue una cosa fue muy fuerte, porque mi suegro se murió exactamente un año antes que Tomás. Y me acuerdo que cuando mi suegro estuvo como 3 días bastante grave, Tomás no estaba, hasta que nos logramos encontrar con él. Y entonces yo le expliqué, ¿sabes qué? El tata está muy grave, no se va a morir y todo. Y Tomás reaccionó muy mal, pero muy mal. Y yo le digo, pero Tomás, ¿por qué reaccionas así? Si él ha tenido una vida larga, ya tenía casi 80 años, estaba mal de salud, ¿por qué tú estás así? ¿Por qué te pones así? Déjalo partir, despídete de él, no sé. Y Tomás incluso estaba como enrabiado, como muy furioso, así. Entonces me dijo, no, es que tú no entiendes nada, tú no entiendes nada. Y a partir de ese momento fue cuando él se empezó a despedir de nosotros. Y de alguna manera yo creo que él también, porque era muy unido, él lo cuidaba, porque cuando mi suegro empezó a estar mal, empezó a enfermarse, él se desesperaba muchísimo, él se desesperaba mucho. Y me decía, bueno, tienes que hacer algo por él, tienes que lograr que él viva. No sé si estarían sus vidas ligadas a eso, no sé. Bueno, parece que todos los que perdemos hijos, encontramos cosas de este tipo, ¿verdad? Pero que en aquel entonces no éramos capaces de ver el destino, lo que sucede, el dolor, su ausencia. Nos empieza a llamar a profundizar en la memoria, en las palabras, en los gestos. Yo, en los sueños, que era algo de lo que decían, ¿verdad? Yo recuerdo que yo soñé no menos de 6 años antes que yo era el que me iba, que yo iba a morir. De alguna manera así ha sido, porque hoy soy completamente diferente. Quien fui ha muerto, el que nació es el que hoy escuchan. Pero en ese sueño se parece mucho a una película que no sé si la recuerdan, que se llama Minority Report, que son tres gentes que ven al futuro y bueno, es una cuestión policial y entonces como ven el futuro, detienen asesinatos, etc. En aquel sueño yo lo que veía era que salían por medio de unas letras mi nombre, que es el mismo de Manry. Y entonces yo relacionaba aquel nombre con mi muerte. A raíz de ese sueño yo empecé a cambiar cosas en mi vida y empecé a vivir mi vida muy al día. Pero también a partir de ese sueño empecé a ver los camiones pesados que andaban en la calle de otra manera y jugaba en mi mente esos pensamientos que uno no controla, que solo se dan, de cómo evitar y cómo quitarme el golpe de uno de esos vehículos. Cuando yo veo el accidente de Manry, todo cae en su sitio y me doy cuenta, por supuesto, que no era la búsqueda de mi salvación, esto lo pongo entre comillas, sino era la búsqueda de la salvación de él. A partir de ahí, mi mundo, no sé cómo se llamará esto, visionario, si puedo usar esa palabra, se abrió. Y bueno, afortunadamente, porque tengo una comunicación con Manry muy directa. Y yo pienso que ellos, por supuesto, existen, ¿no? Y que de alguna manera podemos abrir esa comunicación a través de ese algo que ellos ya tenían abierto, que nosotros también lo podemos tener. Y si alguna vez sentimos ese presentimiento, también podemos sentir presencia, también podemos sentir
su cercanía, porque ellos también, por supuesto, son libres. Así es que ha sido un camino de desvelar cosas que ya estaban en mí, que no sabía que existían. Y escuchando todo lo que hemos dicho, he recordado tantas cosas y les describo muy someramente. Al principio, cuando Manri murió, nosotros pertenecimos a un grupo de un hospital de niños, específicamente en la parte donde los chicos se van por enfermedades terminales que duran algún tiempo, algunos varios años, etcétera. Y los papás nos compartían que esto que nos ha relatado hoy Carolina, eh, los chicos los vivían en el hospital. Y entonces recuerdo varios testimonios de papás que los chicos le decían, mamá, tenemos que despedirnos porque mañana ya no voy a estar. Y mamá le decía, no, yo mañana voy a venir, te voy a traer algo de comer, y etcétera. Y entonces el chico le decía, mamá, vino un señor alto con una bata grande, me dijo que me voy a ir mañana a las 2 de la tarde y yo me voy a ir con él. Y mañana a las 2 de la tarde el chico se iba. Y bueno, eso solo para citarles una. Para nosotros, para mi señor y para mí, fue primero sorprendente todo aquello, pero también fue un paso más a darnos cuenta que la vida, una parte es esta que sentimos con las manos y las escuchamos con los oídos, pero hay mucho más de esto. Yo quería preguntarles, ¿qué les significa hoy a ustedes esos mensajes que rondan en nuestro corazón? ¿Qué hay ahí que, que la muerte, sí, la muerte, es la que descubrió, desveló? ¿Qué significado le han dado ustedes a los mensajes o qué mensajes tienen hoy? Bueno, yo creo que la verdad es algo, son caricias para el alma. La verdad es que creo que cuando tenemos nuestro corazón abierto para recibirlos, para aceptar ese regalo que nos están dando, creo que es maravilloso porque la verdad es que nos impulsa a seguir, nos ayuda. Para mí, yo cada vez que digo, todo a lo mejor dicen que todo lo queremos ver, pero la verdad es que cuando abres tu corazón, percibes todos esos mensajes que te llegan y no nada más los que han dejado, los que nos siguen mandando cada día, las plumas que de repente aparecen en tu puerta, en tu vida, vas caminando, cae una plumita, las mariposas que pasan enfrente de ti, los colibríes que se paran enfrente de mi cara cuando los colibríes son tan ágiles, tan rápidos. Creo que esto es, para mí son caricias para el alma. Creo que te lo había comentado, Manri, cuando nosotros descubrimos realmente cada, cada mensaje es maravilloso. Les comparto que Dorian, bueno, Nico, mi esposo, estuvo tomando clases del Bhagavad Gita, que es la filosofía hindú, y un día, pues en la clase ponen Deva, significa un ser de luz, un ángel, maestros ascendidos, no sé, son el significado que ellos le dan a la palabra Deva, y son las iniciales de Dorian. Dorian se llama Dorian Emanuel Villegas Alfaro. Cuando nosotros lo descubrimos, para mí también fue una caricia para el alma. Yo sé que no era de este mundo y creo que vino a acompañarnos durante un tiempo. Y mientras estos mensajes se reciben, son, como te repito, caricias para el alma, te dan aliento, bueno, en mi caso, de seguir adelante, de que tenemos que seguir trabajando, construyendo, compartiendo su amor, renaciendo cada día. Y creo que para mí yo los mensajes de verdad a lo mejor los veo a cada momento porque tengo mi corazón abierto para recibirlos, para percibirlos y de verdad son maravillosos. Creo que de repente, hace poco vimos una película, de repente volteamos y en los créditos aparecía Dorian, que no es un nombre tan común y en una película estadounidense y para mí esos son mensajes realmente. Creo que me ayudan a seguir adelante, son caricias para mi corazón, me causan ahora emoción y alegría y yo creo que con eso me quedo, que yo sé que Dorian siempre está y siempre estará como en ese momento me lo dijo, a nuestro lado, siempre. Claro, claro. Y yo quiero agregar algo más, Rosario. Ellos eran seres de otro mundo, pero nosotros también. Caro, Sí, para mí los mensajes que recibí en ese momento fueron la puerta a una nueva forma de ser.
y un trabajo permanente en ponerme en sintonía con la vida y saber que yo puedo ir con la vida, que hay algo más grande que nos sostiene, inclusive en los momentos más difíciles, y tratar desde ahí como de generar esta confianza plena en la vida y en que lo que decide está bien y es correcto. Y por otro lado, esto de que el amor no muere y que seguimos conectados a través del amor. Y eso para mí ha sido como el motor en este tiempo, y en el cual sigo ejercitándome y creciendo, ¿no? Porque esto es, me parece que en mi caso por lo menos es de trabajo diario, porque si no, en el medio de todas las cosas del día cotidiano, ¿no? Como que puedo olvidarme de esto que es fundamental y que es como la base plena de una vida con una mirada más amplia a la que yo tenía antes. Así es que para mí ha sido muy enriquecedor desde ese punto de vista. Isa. En realidad, creo que los mensajes es muy importante. A veces nosotros estamos condicionados por muchos otros temas a pensar que son unas formas oscuras de relacionarnos o que no está bien. Y entonces nos cerramos a todo eso. Pero como decía Chayito y como decían anteriormente, ellos siempre están al lado de nosotros, con las plumitas, cuando uno ve mariposas, con canciones, eh, con los amigos que muchas veces en el momento más inesperado te contactan y te cuentan algo que se han acordado, con fotos que te aparecen o cartas que de repente estás buscando en un libro y te encuentras con una cartita que ellos escribieron hace muchos años. Hay millones de maneras que yo creo que nos hacen sentir que están al lado de nosotros. Mucho más allá de los sueños, porque muchas veces muchos papás se angustian, mira, claro, todos sueñan menos yo, o los amigos que te mandan mensajes de que, mira, soñaron con ellos y les cuentan los sueños y entonces tú sientes que, como no me pasa a mí, y por qué a los otros. No, hay muchas formas que, sobre todo al principio, te decirte que están cerca. Los sueños, a veces, sobre todo al principio, son mucho más con personas cercanas a nosotros que con nosotros mismos. Eh, yo siento a Tomás muy cerca, muy, muy cerca. Como yo le digo, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces, porque me manda muchos desafíos, muchas cosas que yo ya he aprendido a relacionar, que es como a él le gustaría que siguiéramos su vida porque mal que mal la labor que ellos nos han dado de continuar, que es lo que ellos no pudieron hacer durante su vida, y que lo hacemos nosotros, que es basada en un amor muy grande, eh, siempre está ahí. Y siempre tiene nuevos desafíos y nuevas cosas y va cambiando. Es muy bonito darnos cuenta de que todo esto nunca muere. Y creo que es muy importante eh, seguir, seguir, a pesar de todo, eh, seguir con ellos vivos en nuestros corazones, en nuestras acciones, en todo. Sí, este programa ha sido extraordinario, me parece a mí, y espero que para quien nos esté escuchando también. Estamos terminando. Les voy a pedir a las compañeras que me regalen una conclusión de lo que ha pasado aquí. Quizá han encontrado algo que no tenían antes de iniciar. Empecemos tal vez con vos, Carito. A mí me ha servido un montón para seguir creciendo en esto, ¿no? De que el amor no muere, sino que por el contrario, el amor es esa fuerza que nos mueve para seguir haciendo, para seguir amando y para seguir estando conectados de una forma lúcida en este espacio de vida que nos toca transitar. Así es que ha sido muy bonito y les agradezco por compartir historias tan profundas y tan llenas de amor. Muchas gracias. Isa. El amor, como decía Carito, nunca muere, sigue en nosotros y nosotros somos su amor. Tenemos que recordarlos con eso. El amor es vida, el amor es esperanza, el amor es luz, el amor es tantas cosas que ellos nos dieron. Entonces, ¿por qué negarnos a esa vida tan llena de amor?
Me encantó recordarlos y yo estoy segura que ustedes también, en ustedes también se despertarán muchos encuentros de amor. Eh, Nos encantaría que los pudieran compartir con nosotros en estos WhatsApp que les dieron el número, porque seguiremos seguramente hablando muchísimo más de todos estos temas. Eh, un abrazo con cariño para cada uno de ustedes. Rosario. Y creo que la conexión directa, ya lo hemos visto, la línea directa con ellos es el amor, a través del corazón, porque más que esos mensajes que nos llenan el alma, nos llenan de amor, y creo que ahí es donde está la clave, y ahí reside esa conexión. A veces, como dice Isa, hay papás que tal vez se desesperan porque dicen, es que yo no recibo mensajes, es que yo no los sueño. Sí, hay que tener paciencia, hay que tenernos tolerancia, como lo hablábamos en el programa pasado, para empezar a percibir esos mensajes, abrir el corazón, verlos con los ojos del alma, no con los ojos físicos, prestar nuestros oídos, poner esas antenas en alto y llegarán los mensajes. Como dicen, no nada más puede ser que casi queremos que venga la presencia y nos los diga, pero está la esencia, y como dice Isa, esas cartas que de repente encontramos, ese nombre que de repente vemos en el momento que más lo necesitamos, ese libro que nos llega a nuestras manos, ese abrazo que alguien nos da, esos son mensajes también, y hay que recibirlos con mucho amor. Para mí este programa, esta reunión que hemos tenido, para mí eso es un gran mensaje de amor, y la verdad créanme que tengo la piel chinita de compartirlo. Siento a sus hijos aquí tan cerca de mí, que de verdad esa es la magia, y esos son los mensajes que nos llegan día a día, y creo que es eso, recibirlos con mucho amor, todos esos regalos que nos dejaron, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, y ahí está la línea directa con ellos. Gracias, un abrazo para todos, un abrazo de esperanzas, y aquí estamos para apapacharlos, para abrazarlos siempre. Gracias. Gracias a las tres. Ha estado hermoso este programa. Yo me quedo con una de las líneas que nos compartió Carolina, que nos decía confiar plenamente en la vida y que la conexión es el amor. Aquí vamos a estar, vamos a seguir haciendo este tipo de programas. Ya les decía Isa, pueden comunicarse con nosotros. Estamos en Abrazos de Esperanzas. Les agradecemos el tiempo que nos han regalado profundamente. Cuídense mucho. Hasta luego. Si fueras a volver, llévame allí. Papi, te mando una carita feliz con mi risa que me hizo mi hermana Valentina. Que te vaya muchas tardes y que toda la salud te vaya muy bien. Que podría verte en mi corazón. Mi zanahoria de princesa se rompió y no sé tu salud. Que mi trabajo con las chicas imaginarias y con mi amiga, no sé que me vas a gustar. Bueno, sea grande, así me gusta como yo te dije la verdad. Chau, chau. Te mando muchos saludos para vos. Chau, chau. Que te vaya bien y perfecto. Chau, chau. Que te portas muy bien en esta salud. Muchas gracias por mandarle muchos saludos a mi hermana y por esta salud. La animatitis, así me gusta como yo podía hacerlo y en esta salud de ahora. Chau, chau, que te vaya bien. ¿Qué estás diciendo? La salud. ¿Qué salud? Eso me lo contó la chica imaginaria. Me lo contó la chica imaginaria. Chau, chau.